pretendemos delegar la responsabilidad, si pretendemos deshacernos de la responsabilidad, decir, no, es que me ha dicho la máquina que haga esto, me ha dicho la máquina, por ejemplo, se utiliza en sistemas judiciales para conceder la libertad condicional. Me ha dicho la máquina que esta persona tiene solamente un 17% de probabilidades de reincidir y por lo tanto le suelto. Y este otro, que casualmente es negro, tiene un 83% de probabilidades de reincidir y por lo tanto lo dejo en prisión. Entonces yo delego la responsabilidad en la máquina. Por eso estoy delegando también el poder en las máquinas. Y la ética se tiene que mantener asociada al poder y el poder se tiene que mantener asociado al hecho del ser humano. En cuanto perdamos la capacidad de entender qué hacen las máquinas y de controlarlas, de poder pararlas o de poder revertir las decisiones que toman, habremos dejado de hacer un uso ético de esas máquinas, con las consecuencias que veremos ahora a continuación. Por lo tanto, la responsabilidad debería estar siempre en la parte humana del sistema y no en la parte de la máquina. Para intentar conseguir esto, pues hace poco más de un año, fundamos 9, 10 amigos, fundamos Odiseya, que es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Es odiseya.org, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Ahora mismo somos cerca de 100 estudiosos de la materia que estamos en distintas ramas viendo qué consecuencias puede tener y cómo podemos convertirnos en una especie de auditor de los sistemas de inteligencia artificial, de tal manera que garanticemos, igual que AENOR, que garantiza la calidad de una lavadora, que nosotros garanticemos la calidad ética del software que tiene esa lavadora y que crea una serie de decisiones. Como decía Antonio antes, la Asociación Española de la Singularidad también está haciendo muchísima incidencia en la parte de la inteligencia artificial y en el contexto general, ¿no?, del que hablábamos antes, porque en realidad no estamos viviendo en un mundo mixto entre lo físico y la inteligencia artificial, sino entre digamos, lo digital, lo que nos viene dado por las máquinas y lo que nos viene dado de forma natural, entre sentidos y sensores, como decía antes. La neurociencia, por ejemplo, el caso de Rafael Yuste, el investigador español, incide mucho en el tema ético. La neurociencia puede hacer que esas mismas percepciones que nos puede cambiar la inteligencia artificial también nos puede cambiar a través de cambios en nuestras conexiones internas cognitivas, ¿no? No sé si habéis visto, no sé si habéis tenido ocasión de ver los últimos deepfakes, los últimos vídeos generados con Machine Learning, como el de Lola Flores del anuncio de Cruzcampo, o la felicitación navideña de la reina de Inglaterra. Que los encontráis los dos en YouTube muy fácilmente, pero están realmente bien hechos, están realmente logrados. Hay algunos puntos todavía en los que te puedes fijar para detectar que son falsos, pero en cuanto se consigue esta inversión en una realidad paralela que nos va presentando las máquinas, acabas como metido en ese mundo, como en la película Avatar, ¿no? Estás metido en el personaje de tal manera, estás rodeado de la realidad virtual de tal manera que eres incapaz de distinguirle. Por lo tanto, estás actuando en consecuencia de lo que te presentan las máquinas y no de lo que hay en el mundo real. Hay otro experimento que os propongo, que me parece muy, muy interesante, que es el Moral Machine, la máquina moral, moralmachine.mit, del Massachusetts Institute of Technology.edu. Si vais a la página, os presenta un ejercicio en el cual tenéis, me parece que eran 22 casos como este, ¿no? Vas en un coche autónomo, le fallan los frenos y tiene que decidir
si tuerce o no tuerce. Tienes a 4 ocupantes en el coche, 2 adultos y 2 niños, y tienes a 3 personas y 2 mascotas cruzando. Teniendo en cuenta que una de las personas es de avanzada edad, que hay 2 mascotas, que hay una mujer, en el coche también hay una mujer. Entonces empieza a considerar, en función de tu elección, qué criterio estás aplicando por edad, por género, por la legalidad del acto que están contando. Por ejemplo, ahora mismo están cruzando en verde el semáforo, los peatones, luego estarían perfectamente legales y de hecho matarlos sería injusto desde el punto de vista en que ellos no estaban haciendo nada mal, a los que le hayan fallado el freno ha sido a los del coche, ¿no? En función de las decisiones que va tomando se va programando el algoritmo y después te muestra los resultados con los que nunca estás de acuerdo. Los refinas y vuelves a correr el ejercicio y sigues sin estar de acuerdo. Porque creo que cualquiera podemos entender que si tú vas en el coche y te fallan los frenos, instintivamente en una décima de segundo tomas una decisión que puede ser acertada o equivocada, pero es algo sobrevenido y algo instintivo. Que es muy distinto de programar hace 3 años una situación en la cual, en estas circunstancias, se va a producir el juicio. Si hemos elegido la opción de la derecha de la pantalla, hace 3 años, esas 3 personas de estas 2 mascotas están condenadas a muerte inmediatamente desde el momento en que le fallan los frenos al coche, porque la decisión del coche va a ser inexorablemente que esas personas son menos valiosas que las 4 personas que van en el coche. Esto nos lleva a sistemas que nos parecería mentira que funcionan nunca, ¿no? Siempre hemos pensado que películas como Robocop evidentemente eran distópicas, eran de ciencia ficción, que fue Dredd, que son películas en las que el mismo policía actúa como juez y toma las decisiones inmediatamente porque tiene todos los datos en su casco, en su visión. Muy parecido a lo que le pasa, por ejemplo, a un sistema de un dron inteligente, un dron autónomo, quiero decir, o lo que le pasa incluso ahora mismo a un piloto de combate cuando está en una misión en la que tiene que tomar decisiones inmediatas en función de un montón de parámetros que están llegándole desde sitios remotos y no en función de lo que está viendo él. O sea, él tiene que creerse lo que le está llegando de bases de datos que le vienen dadas a través de las máquinas. Y por lo tanto, que entre otras cosas pueden ser interferidas. O alguno pensaba que la película Minority Report, la de Tom Cruise, en la cual se va prediciendo dónde se va a cometer un crimen, quién va a cometer un crimen, iba a llegar a funcionar o que estaba ya en funcionamiento. Bueno, pues la imagen esta que acabo de poner no es de una película. Predpol existe. Es un sistema de predicción, no te dice quién va a cometer qué crimen en qué momento, pero te dice en qué zona se van a cometer crímenes en una franja horaria concreta, de tal manera que tú puedas reforzar esa zona con más policía o que puedas evacuar la zona en función de los parámetros que te dé la máquina. Es decir, acaba dándote una predicción en función de lo que ha pasado, con lo cual estás condenado. Si tú vives en un barrio conflictivo, la predicción va a ser que en función de lo que ha venido pasando, va a seguir pasando. Como es más probable que haya un crimen ahí, lo más fácil es que envíes más policía. Si envías más policía, vas a detectar más crímenes, ¿no? Si haces más pruebas, vas a detectar más positivos. Y por lo tanto, vas a distorsionar la realidad con respecto a sitios en los que hacen menos pruebas o en los que envías menos policía. Y ese barrio seguirá siendo particularmente conflictivo. Esto ya se está utilizando en algunos sitios en Estados Unidos. Y se está utilizando, además, no por la policía únicamente, sino que este es un servicio privado que se está proporcionando a las policías. La policía de Los Ángeles, por ejemplo, tiene una base de datos de caras para poder comparar de 8 millones de caras.
El estado de Florida tiene 47 millones de caras. Si añadimos los que tiene el FBI, tiene 411 millones de caras. Clearview, que es una empresa privada que se dedica de una forma alegal, en el mejor de los casos, a sacar fotografías de las que todos vamos colgando en Internet, tiene una friolera, o tenía, cuando salió la estadística esta, 3.000 millones de caras. Evidentemente hay caras repetidas desde distintos ángulos, pero evidentemente la capacidad para identificar a alguien en función de los parámetros de su cara que tiene Clearview es mucho mayor que la que tiene el FBI, o digamos la policía de Los Ángeles. Estos porteros automáticos que tiene Amazon, por ejemplo, se llama el Ring. El Ring, no sé si lo habéis visto, en realidad es una cámara que va grabando y va identificando a quién pasa por delante de una casa. En Estados Unidos muchas veces estos porteros automáticos están conectados con la policía, lo cual te beneficia en el sentido de que en caso de que haya un allanamiento, pues está grabado y además avisa inmediatamente a la policía. Pero claro, si todas las casas tienen en su mirilla tienen una cámara, prácticamente no queda espacio privado en la calle. Lo último, no sé si lo habéis visto, es una especie de helicóptero pequeñito, un dron helicóptero que lleva la cámara y que se va moviendo por la casa para ir comprobando las distintas habitaciones de las distintas estancias de la casa. Estamos en ese grado de vigilancia, quizás menos en Europa. Afortunadamente en Europa somos los más avanzados en cuanto a protección de datos, todas las salvaguardas legales para el uso de los datos, pero tanto en Estados Unidos como en China estos sistemas están funcionando y están funcionando de forma legal, muchas veces en manos privadas. ¿Qué decir de los sistemas de armas, no? Hablábamos de los robots asesinos, de los Terminators. Hay más de 130 sistemas de armas autónomos locales en servicio en más de 12 países. Hay más de 80 países con proyectos militares relacionados con la inteligencia artificial. No todos son de sistemas de armas de interés, pero ahora mismo en España, por ejemplo, se están poniendo en marcha muchos proyectos intentando aprovechar la inteligencia artificial con fines logísticos militares, con fines de toma de decisión militares, de tal manera que las decisiones y la logística, la capacidad operativa de un servicio crítico, que ahora mismo es lo militar, pero lo podemos extrapolar a la policía o a los hospitales, a cualquier otro servicio, está cada vez más en manos de sistemas autónomos, mejor dicho, susceptibles además de ser hackeados y de que se les introduzcan parámetros o comportamientos extraños. No solamente eso, estas armas es muy fácil que caigan en manos de actores no estatales, terroristas, narcotraficantes, crimen organizado, con lo cual estamos distorsionando otra vez el equilibrio asimétrico que había de poder, ¿no? Con los drones ya pasó, los drones se han estado empleando por parte de algunos terroristas para atacar a ejércitos regulares. A Rusia, por ejemplo, la han atacado en Siria con drones artesanales comprados en un bazar chino, armados con bombas que les han puesto un dispositivo para que soltaran la bomba y han estado bombardeando la base en Siria rusa con estos sistemas. Esto no es equivalente a las armas atómicas, por ejemplo, que es muy evidente cuando alguien está desarrollando sistemas así. Un sistema de inteligencia artificial es muy fácil de ocultar y, por lo tanto, la posibilidad de que se desarrolle por parte de gente que no debería tenerlo o que acabe cayendo en sus manos es relativamente sencilla. En el conflicto que ha habido ahora recientemente, el mes pasado, en Nagorno-Karabaj, entre la provincia separatista de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, se han empleado muchísimo los drones, sobre todo de fabricación turca y de fabricación israelí.
con el resultado de que Azerbaiyán, que tradicionalmente había estado en desventaja militar, ha conseguido una victoria pues, bastante fácil con unos sistemas como el que se ve ahí, que simplemente están este en concreto, el que acaba de salir, que es el Harop o el Harpy, son sistemas israelíes que simplemente se mantienen a la espera, esperando a que un radar se ponga en marcha o a detectar con la cámara que veis que tiene enfrente, en la parte de morro, a detectar un vehículo blindado o una concentración de soldados, en cuyo momento se tira por ellos, es un dron suicida y explota cuando llega. De tal manera que no hace falta intervención de nadie para hacer un ataque. Puedes tener esperando el dron durante horas hasta que alguien pone en marcha un radar, por ejemplo. España acaba de comprarse drones también, pero son pilotados a distancia. Nos hemos comprado en concreto el Reaper del mercado estadounidense, que se ha empleado muchísimo en algunos conflictos. El nuestro está sin capacidad de momento para tener armamento. También hay drones espaciales. Esto no es el transbordador espacial, no es el Shuttle, es el X-37, que es un dron, es un transbordador espacial, pero no tripulado. La última misión en la que estuvo se pasó 2 años y medio orbitando la Tierra, él solito, haciendo sus cositas por ahí, a saber qué cositas estuvo haciendo, sin necesidad de que nadie lo controlara desde Tierra. Tú le dices, ejecuta tal misión y él autónomamente la ejecuta, no es que esté pilotado a distancia. Evidentemente hay otros usos recreativos, incluso logísticos, en el día a día en el que estamos viendo los drones. Pero hay que tener en cuenta que todas las tecnologías de las que estamos hablando tienen una capacidad de uso dual, se pueden utilizar para fines pacíficos, para fines bélicos igualmente, con lo cual los criterios éticos los tienes que aplicar siempre en función del caso más desfavorable en el que te lo puedas encontrar. Este es el Haro, este sería el Reaper, que hemos comprado nosotros, el X-37 y los drones de Amazon. ¿Cómo podemos hacer para limitar la autonomía que tengan las máquinas? Porque la autonomía es la que hay. Si tú le das más autonomía a las máquinas, tienes menos autonomía tú. Siempre puedes decir, bueno, pues la máquina que decida todo, pero cuando hay que apretar el gatillo, cuando hay que ejecutar una acción, soy yo el que dice adelante. Bien, y lo dices en función de qué. En función de la información automatizada que te va a ir dando la máquina, con lo cual, si tú no has estado siguiendo el proceso, básicamente vas a tener un hacer o no hacer sin tener todo el contexto de lo que ha estado pensando la máquina. En mi opinión, se puede limitar, por ejemplo, en cuanto al tiempo que esté en funcionamiento, es decir, tiene batería para 1 hora, bueno, en 1 hora puede hacer muchos desastres, pero a la hora sabemos que va a dejar de estar operativa. Esto sale del tratamiento que se le dio, por ejemplo, a las minas antipersonal en su día, ¿no? Nos encontramos con campos de minas en muchos países, en África, en Asia, en Iberoamérica, que sí, en los Balcanes, aquí en Europa, que siguen estando señalizados que hay minas, pero por los que no se puede pasar o porque no están siquiera señalizados, porque las minas siguen activas mucho después de que se haya acabado la guerra. En este caso, pues vamos a limitar el tiempo o vamos a limitar en cuanto al alcance, de darle un espacio reducido en el que puede operar o en cuanto al objetivo que puede alcanzar. Para tener nosotros por lo menos la capacidad de desactivar estos sistemas. Sistemas que normalmente están en manos de las grandes compañías y por eso la competencia que hay y por eso probablemente también la falta de regulación que hay muchísimas veces con respecto a las grandes tecnológicas, porque como contrapartida a esa falta de regulación, evidentemente proporcionan también a los estados una ventaja tecnológica importante, una ventaja competitiva. En España ahora mismo podríamos estar alrededor del puesto 15
en cuanto a la capacidad para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Si fuera por talento, estaríamos incluso muchísimo más arriba. Nos falta el tejido con el que desarrollar ese talento. Tenemos ingenieros de sistemas en prácticamente todos los países que parecen ahí. Los ingenieros españoles, el talento español está muy bien valorado. Lo que pasa es que nos falta las empresas que puedan sacarle partido. Bueno, al final, el mundo al que vamos no va a ser un mundo en el que haya hombres por un lado y máquinas por otro. Probablemente el mundo al que vamos es un mundo en el que seamos híbridos, ¿no? En el que cuando la inteligencia artificial pueda mejorar alguna de las capacidades que tenemos los humanos, se incorpore y se nos vaya mejorando pues la memoria, se nos vaya mejorando la capacidad de visión, la capacidad de entender algunas cosas parcialmente, de tal manera que vayamos conviviendo. Como tenemos que convivir con las máquinas y como probablemente vamos a convivir dentro de nosotros mismos con las máquinas, es importante que antes de terminar de desarrollarlo tengamos claro qué queremos hacer y tengamos claro hasta dónde queremos dejar a las máquinas que tomen decisiones. Porque si no, probablemente acabemos siendo redundantes y las máquinas empiecen a pensar que no hay sitio para nosotros, ¿no? Que nuestros trabajos los pueden hacer mejor las máquinas. Esto de momento no va a ser así, hay una previsión de que se van a destruir alrededor de 80 millones de empleos en el mundo por cuestión de la robótica y la automatización, pero se van a crear 135 millones. El problema que tenemos no es tanto de tecnologías, es mucho más de educación. Y bueno, tenemos profesores universitarios aquí. Creo que la universidad tiene que entender el cambio de modelo que se le está demandando. Ahora ya no se va a tratar de crear o de formar a 135 menos 80 a esos 55 millones de nuevos trabajadores que va a haber. No, vamos a tener que formar a los 135 millones, porque los 80 millones de puestos de trabajo que se van a perder va a ser porque ese trabajo vamos a dejar de hacerlo los humanos y por lo tanto esos 80 millones de trabajadores van a tener que formarse también con los 55 millones adicionales para poder hacer otro trabajo. Y no una vez, sino cada 4 o 5 años probablemente con el avance exponencial que tienen las tecnologías vamos a tener que volver a formarnos y volver a ponernos en condiciones de incorporarnos a otro puesto en el mercado laboral. Este mercado laboral que decíamos antes que está muy mediatizado ahora mismo por la discriminación que hacen los algoritmos. Estos son los resultados de algunos algoritmos y cómo son capaces de identificar a la gente en función de su género y su raza. El caso más extremo, por ejemplo, en 2018, el algoritmo de IBM solamente identificaba el 65% de las mujeres de raza negra, mientras que identificaba correctamente al 99,7% de los hombres de raza blanca. Es decir, sigue habiendo, se podría hacer la comparación por pares, pero sí, sigue habiendo, por la muestra que se le ofrece a los algoritmos para entrenarse, sigue habiendo un diferencial enorme entre la capacidad y por lo tanto las posibilidades que tienen el género masculino con respecto al femenino y la raza blanca con respecto a las minorías. Lo primero que tenemos que hacer para emplear estos algoritmos es que sean fiables. Lo primero que tenemos que hacer para eso es proporcionar suficientes datos neutrales como para que entrenar adecuadamente. Luego, tampoco nos vale cualquier cosa. No nos vale la misma tecnología que se hace en China, en Rusia, en Estados Unidos, a lo mejor en Europa no nos vale, ¿no? Alexa, si tú en inglés le dices que estás triste,
te dice que ojalá tuviera brazos para abrazarte. Recording is on. En Rusia, Alisha se llama el equivalente, dice, Alisa, estoy triste. Y dice, nadie dijo que la vida fuera perfecta. Lo cual está muy entroncado con las diferencias culturales anglosajonas y rusas, eslavas, por otro lado. Voy terminando. Tendremos a fijarnos mucho en el valor de los datos. Vemos que son nuestros datos. Ahora mismo tenemos denunciado el tratado de intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos, el Privacy Shield. Creo que lo tenemos denunciado, pero no tengo tan claro que se esté dejando de transmitir los datos a Estados Unidos. Pero por una cuestión comercial, hablamos de que los datos son nuestros. Los datos no es que sean nuestros, que también. No es una cuestión de propiedad, es una cuestión de identidad. Los datos son nosotros. La información que recibimos a través de las pantallas nos la va dando Google, YouTube, Facebook, cualquier buscador, nos la va dando en función de lo que conoce de nosotros. Y por lo tanto, no podemos aspirar a tener una información neutral, una información sin sesgos, hasta que no haya una falta de transparencia con respecto a quiénes somos, hasta que no sea capaz de identificarnos la máquina y de conocernos mejor incluso que nosotros, por cómo navegamos, por cómo movemos el ratón, por cómo tecleamos, la forma de teclear, la forma de mover el ratón, el dónde paras el ratón, qué página visita, todo esto acaba definiendo perfectamente a una persona. Se puede identificar a una persona por todos esos datos. Si a eso le añadimos la geolocalización, saber dónde vives, dónde trabajas, por dónde te mueves, los datos fiscales, los datos médicos, que están todos también ahí. Evidentemente, el conocimiento que tienen muchas veces estas grandes compañías sobre nosotros les permite personalizar la información que nos llega. Luego, no es una cuestión de propiedad de los datos, es una cuestión de identidad de los datos. Los datos son nuestra carne y hueso del mundo digital. Esos unos y ceros son nuestra carne y hueso del mundo digital y por lo tanto tenemos que protegerlos igual que protegemos nuestra carne y hueso. Decíamos al principio que a lo mejor con el comportamiento que están teniendo las máquinas, como se están basando en datos reales del mundo, de cómo funcionamos nosotros, a lo mejor lo que están haciendo es devolvernos la imagen de nosotros mismos, sin paños calientes, porque las máquinas no empatizan y por lo tanto dicen, yo en 10 minutos, como le pasa al chatbot de Tai, yo me vuelvo racista, machista, supremacista, pero me vuelvo así porque estoy reflejando cómo es la sociedad en la que estás. Que no quieres ver es una verdad inconveniente y que nadie te la va a decir negro sobre blanco, excepto yo, que soy una máquina y que me da absolutamente igual. En realidad no vemos las cosas como son, las vemos a través de los sesgos que tenemos. Vemos las cosas como somos nosotros, vemos las cosas en función de cómo las contextualizamos. No basta con que no haya filtros en las cosas que vemos. Tampoco tiene que haber filtros en el proceso de contextualizar esa información, de entender esa información. Podemos afectar desde la inteligencia artificial, podemos afectar a qué cosas vemos y a cómo las interpretamos. Y por lo tanto podemos modificar nuestra visión del mundo. El mundo que yo llamé Mundo Orwell, hace casi ya 2 años que se publicó y me sigue dando muchísimas alegrías, como la oportunidad de estar pues aquí con todos vosotros. Me permito tutearos para recordaros que vivimos en un mundo híbrido en el que estamos en este mundo físico, pero estamos también en el mundo digital al mismo tiempo, de forma simultánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a, si os parece, en el momento en que ya Ángel ha quitado ya la presentación, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo os diría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano o que nos tira a través del chat
el turno y yo iré dando el turno. Os recuerdo que se trata de hacerle preguntas, no de volver a hacer conferencias, porque si no, no nos va a dar tiempo a lo que me imagino que van a ser muchísimas preguntas. Y voy a hacerte una, Ángel, directamente, porque, claro, a mí me has asustado. Es decir, yo creo que no podemos ponerle puertas al campo, que la tecnología y los avances del progreso están ahí, pero claro, es que esta es una situación muy difícil de asimilar. Entonces, la pregunta muy concreta que te quiero hacer es, ¿dónde está ese punto de transición? ¿Y cómo hacer una transición controlada? Es un poco la pregunta. Es muy complicado. Ahora mismo se está intentando hacer con respecto a las armas autónomas, por ejemplo. En Naciones Unidas se reúnen 2 veces al año todos los países, ONGs, Cruz Roja, y a lo que vuelven cada vez es a la definición de qué estamos hablando y tal, de tal manera que no se avance porque hay muchísimos intereses comerciales y estratégicos, políticos en juego, ¿no? Por la gran capacidad que tienen. Ahora mismo es una cuestión de coordinación a nivel mundial, de tener la conciencia inicialmente del peligro potencial del uso dual de estas tecnologías y de establecer controles similares a los que se han establecido en el caso de las armas atómicas, de la energía nuclear, de tal manera que se evite, por lo menos, que salga de manos razonablemente fiables o por lo menos institucionales el control de estas tecnologías. No me he metido mucho en el tema, pero he mencionado algo de los deepfakes, pero bueno, todo el incremento de la desinformación, en las fake news que tenemos, mucho tiene que ver precisamente con la capacidad de la tecnología para generar esta desinformación. Tenemos que llegar primero a la convicción del problema, a entender el problema que tenemos y después intentar que haya un acuerdo a nivel de compañías y de estados. Aquí ya no vale solamente con que se reúnan los estados, y eso lo ha entendido Naciones Unidas, porque las empresas ahora mismo son las que están desarrollando estos sistemas. Hasta hace poco eran los ejércitos los que construían sistemas de armas que después acababan extrapolándose al mundo civil, GPS o Internet. Ahora es al revés, ahora normalmente son tecnologías que se utilizan para videojuegos o para entretenimiento y que acaban teniendo una utilidad militar. Por lo tanto, antes de ponerlas en manos del público tenemos que ser conscientes de qué nivel de apertura le damos. Pediría que quiera hacer una pregunta, que a través del chat me diga que quiere preguntar con su nombre y yo paso inmediatamente a dar la palabra a la gente. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que has, sobre todo cuando has sacado el ejemplo de Robocop y demás, podemos encontrarnos dentro de poco tiempo con seres humanos que tengan una parte híbrida de máquina. Sí, ya lo sabemos. Existe alguno, pero vamos. Y luego, efectivamente, lo están diciendo por ahí, es que cuando entras en el campo de la filosofía, habría que ver la autonomía humana, de dónde viene, ¿no? El otro día me dio por escribir un Génesis según las máquinas y no se diferenciaba mucho del que conocemos de la Biblia. Ahora mismo ya hay algunas personas que tienen pues exoesqueletos o que tienen algunos sistemas que le mejoran la capacidad, pero eso lo vamos a ver en casi todo el mundo. De hecho, es una de las desigualdades que comentaba, ¿no? El acceso a la tecnología te va a permitir tener más capacidades intelectuales, por ejemplo, o sensoriales que otra persona, y por lo tanto te va a dar una ventaja competitiva con respecto a ella. Te hago dos preguntas que han puesto en el chat y luego le doy la palabra a Mónica, que ha pedido la palabra. Sandra hace dos preguntas.
Dice, la inteligencia artificial puede impartir justicia, hay que a juez del robot. Y por otro tanto, Julián Palomar pregunta, ¿para cuándo el segundo mundo Orwell? Sí, ahora mismo, a ver, la inteligencia artificial no puede impartir justicia, pero la imparte. Y no la imparte porque el que firma la sentencia es el juez, o el que determina la libertad condicional, que es normalmente para lo que se utilizan los sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos, además de para hacer buscar jurisprudencia, por ejemplo, se están utilizando para determinar posibilidades de reincidencia y, por lo tanto, libertad condicional. Entonces, el que asume la responsabilidad es el juez, pero claro, lo hace basado en que la máquina le ha dicho que tiene un 87% de probabilidades de reincidir y entonces no le da la libertad condicional. O sea, la responsabilidad la sigue manteniendo el humano, pero la justicia la está impartiendo la máquina porque el humano no se siente legitimado para ir en contra de un estudio estadístico. Tenemos un sesgo ahí, que el sesgo del tercero, ¿no? Cuando alguien de fuera, si tu padre te dice algo, no le haces ni caso, pero si viene el vecino y te dice cualquier cosa, eso va, no es discutible. Bueno, pues con las máquinas nos pasa lo mismo. Si una máquina teóricamente no tiene sentimientos y por lo tanto no tiene intereses, nos dice algo, pues pensamos que tiene que estar bien, porque no está influenciada por nada. Lo cual tampoco es cierto porque está influenciada por el programador o por los datos que tenía. Mundo Orwell, que nos lo está enseñando Julián ahí, el siguiente, yo, tengo ya el título, dependerá de mis circunstancias profesionales. Ahora mismo este mes estoy terminando con la tesis, la quiero depositar el mes que viene y la quiero defender en verano y a partir de ahí me pongo. Mónica Pedralles, que quería hacer una pregunta. Adelante, Mónica. A ver, voy a intentar resumir porque no soy muy buena resumiendo. A mí me preocupa sobremanera qué es lo que podemos hacer la sociedad civil, que carecemos en gran parte de lo que se... Voy a poner un ejemplo claro. Yo hace un mes empecé a vender con el algoritmo de Facebook, del Business Manager Overview, y la clara diferencia de vender con ese algoritmo a vender sin ese algoritmo. De pasar de 0 ventas, por ejemplo, a un volumen mensual de 2.000, 3.000 euros simplemente utilizando el algoritmo de Facebook. Pero eso tiene un hándicap, es decir, son ellos quienes deciden a quién le dan ese algoritmo y a quién no, y en un momento determinado es un algoritmo de Facebook el que te veta en base a unos parámetros que a veces no son ni siquiera justos y tú no puedes pasar a hablar con una persona de Facebook porque quien decide eso es otro algoritmo. Entonces, como sociedad civil creo que tienes que de alguna manera protegerte porque estás totalmente en manos de ellos para dinero, para tus pensamientos, para todo. Entonces, ¿qué se puede hacer como sociedad civil? Y luego otra cosa que me preocupa, ¿qué está haciendo Europa? Es decir, nosotros en España, según lo veo yo, igual estoy totalmente desacertada, no estamos invirtiendo lo suficiente en todo este tipo de tecnologías. Entonces, hay países como China, por poner un ejemplo, que sí que están invirtiendo en todo esto, con un hándicap. Son países que no son democráticos. Entonces, el estándar que tenemos también se ha visto con el COVID. Por ejemplo, si tú vas a hacer cualquier cosa del COVID en Facebook, ya tienen un veto pues, por los problemas que hayan podido tener, pero a veces vean cosas que son justas y a veces ya raya en lo que es una dictadura, o sea, del pensamiento. ¿Qué se puede hacer como sociedad civil, que es lo que más me preocupa, para protegernos de todo esto y guiar un poco que esa inteligencia artificial, que en teoría tiene que servir para desarrollarnos, no sirva para todo lo contrario, para oprimirnos y para meternos en una dictadura tipo El mundo de... O sea, realmente la novela de George Orwell de 1974. Muchas gracias. Me preocupa menos el tema de las ventas que el tema en cuanto a las ideas que también mencionabas. Sí. Efectivamente, el hecho de que te puedan vender ideas y que tengas que utilizar los canales, las plataformas, las 4 o 5 plataformas que hay, que no hay más, y que tengas que pasar por ellas, al final lo que ha hecho ha sido desvirtuar Internet, el Internet original en el cual todos estábamos conectados con todos y por lo tanto era una actividad en red en la cual cada uno tenía su responsabilidad pero también tenía sus posibilidades intactas. Ahora eso se ha quedado en verticales de plataformas que lo tienen monopolizado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, Tim Berners-Lee, el desarrollador de la World Wide Web, está desarrollando un sistema, está ya empezando a comercializarlo, que vuelve otra vez
a quiere que eliminar las siga siendo plataformas. Es un sistema de Internet distribuido que pretende volver al espíritu original. Evidentemente, lo que podemos hacer también es exigir que se aplique la ley antimonopolio, y en Europa lo que estamos haciendo es reglamentar de forma bastante estricta los datos, con lo cual si no tienen datos tuyos difícilmente te pueden vender a ti como producto. La clave no está en la información que tú recibes, la clave está en la información que les has dado antes para darte esa información. Y por lo tanto, la privacidad es un tema fundamental. Mantener nuestra privacidad nos preserva de ser adoctrinados por aquellos que tienen los datos sobre nosotros. Luego, lo primero, mantener nuestra privacidad. Europa lo está haciendo en este sentido y lo está haciendo con una nube propia que se llama Gaia X, que lo que pretende es mantener los datos de los europeos en Europa y, por lo tanto, por lo menos mantener controlada dentro de ese entorno la información de los europeos. A nivel individual, formación, información, conocimiento, como esta charla, ser conscientes de lo que hay, espíritu crítico y exigir que se eliminen estos monopolios o que se mitigue el poder de estos monopolios, que va a ser muy difícil porque evidentemente si yo tengo un Facebook con 2.500 millones de usuarios y estoy recibiendo el rédito de esos 2.500 millones de usuarios que están teniendo que pasar su información por Estados Unidos, difícilmente voy a desmontar Facebook para que sea Alibaba o para que sea Tencent, la empresa que es dominante en el mercado. Tiene que haber una aproximación de todos los países simultáneamente a evitar estos verticales, estos monopolios. Creo que más o menos... Perdón, vamos a dar paso y luego, si quieres, vuelves a preguntar. Por favor, el que quiera preguntar, que me lo ponga por escrito, porque si no me lío, sé que alguien lo ha pedido. Creo que quería José Carlos, ¿puede ser? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, un par de preguntas muy concretas, porque lo primero agradecerte la exposición que nos has hecho, y luego quería centrar dos cosas, saber cuál es tu opinión al respecto, porque el tema es bastante preocupante. Ya sabrás que hay dos inteligencias artificiales que están actuando como en Estados Unidos y otra en Canadá. La de Canadá actúa en una parte de la legislación por poco menos de $70 al año, es decir, por menos de $7 aproximadamente unos $6 al mes, que son 5 euros. Tenemos un abogado que en Canadá. Y en Estados Unidos va más o menos por ahí la cosa. Y estamos hablando de que utilizan Machine Learning. No es una inteligencia artificial desarrollada en su máxima intensidad. Si esto se sigue prolongando, nos podemos encontrar con que tengamos un deep learning en materia legislativa que sea mucho mejor que cualquier abogado. Y entonces ya no necesitemos abogados. Y que las máquinas serán más baratas y serán mucho más eficientes a la hora de interpretar las bases jurídicas. Y ahora, por eso te quería preguntar, porque sé que PricewaterhouseCoopers hizo un estudio recientemente donde hablaba de la automatización de los puestos de trabajo y qué puestos de trabajo eran totalmente prescindibles, pero no estoy hablando de un futuro muy lejano, sino que en menos de 10 años muchos de los puestos de trabajo desaparecían por las nuevas tecnologías, no solamente por la inteligencia artificial, sino también por la combinación del Big Data y otras tecnologías. Y quería saber tu opinión al respecto, en relación al mercado laboral, pero también quería saber tu opinión en relación al Deep Learning, porque el Deep Learning, efectivamente, si no tiene un control, independientemente que te has dicho que tiene que haber un protocolo en Naciones Unidas o entre los países para controlar el Deep Learning, la tecnología se abarata tanto que cualquier persona puede desarrollar Deep Learning y puede crear este lado oscuro, como siempre sucede a lo largo de toda la historia. Siempre hay
sea, un sistema que, o sea, que se rige por unas normas, pero luego siempre hay un sistema que, o sea, que va por el lado oscuro. Y ese lado oscuro es muy preocupante, porque en las máquinas puede suceder cualquier cosa, y o sea, supongo que serás consciente de ataques cibernéticos a centrales nucleares, ataques cibernéticos y eso es lo que puede pasar. Si ese deep learning, esas máquinas que aprenden de sí mismas y, o sea, y van por el lado oscuro, que esas máquinas que van por el lado oscuro no acaban poniéndose a las máquinas que, o sea, que van por el lado, o sea, que ético, que se desarrollan desde la propia humanidad. Y que quisiera saber tu opinión, porque, o sea, porque si no es imparable, es decir, si tú no desarrollas software para pararlos. Esto es lo que ha ocurrido toda la vida, ¿no? El equilibrio entre los ataques y las defensas, ¿no? Entre la lanza y el escudo, que es el ejemplo clásico. Pues tú tenías un escudo de bronce y una lanza de hierro, pues la lanza penetraba el escudo. Después ponías el escudo de hierro y la lanza ya lo penetraba. Y entonces sacabas la lanza de acero y hasta que no sacabas el escudo de acero, pues seguías ganando el ataque. El problema es que ahora ya no pasan cientos de años entre que se desarrolla una tecnología y la siguiente que la supera, sino que estamos hablando de ciclos muy cortos y por lo tanto nunca sabes si estás realmente expuesto. De todas formas, a mí no me preocupan las máquinas autónomas que aprendan por sí mismas. A mí lo que me preocupa es la utilización que haga la gente que desarrolla esas máquinas. Normalmente las máquinas no tienen ideas agresivas. Las máquinas desarrollan patrones, toman decisiones, pero si tú no lo pones en las condiciones para que puedan hacer, si no le das un arma o si no le das acceso a una central nuclear, pues evidentemente la máquina no va a buscar ese acceso. No. La inteligencia artificial está muy lejos de eso. Otra cosa es efectivamente que con las habilidades, con las capacidades que te dan el deep learning y el machine learning, tú puedas desarrollar técnicas que empleándolas tú sí te den esa posibilidad. Efectivamente se está utilizando en ciberseguridad para hacer ataques, para hackear sistemas y también para defender sistemas. Con respecto a los abogados, sí, efectivamente, ahora mismo no hay ningún abogado que se sepa todos los códigos civiles, penales, mercantiles y demás del mundo, y sin embargo hay máquinas que se los han leído, que se lo saben perfectamente y que pueden mejorar. ¿Que acabará ocurriendo? Sí, tendremos que buscar otra forma de emplear a la gente y de filtrar los resultados que te pueda dar la máquina. Ahora mismo se están utilizando sobre todo para recopilación de jurisprudencia y para darte una indicación de por dónde tienes que orientar tu defensa o tu acusación. Pero vamos, igual que desaparecerán algunas profesiones, aparecerán otras muchas. Lo que tenemos que intentar es que las que desaparezcan sean aquellas que van más del lado animal que tenemos y que se mantengan aquellas que están del lado creativo, las que aparezcan sean las que están del lado creativo y del lado empático. Igual que leía que es mucho más fácil que desaparezcan los médicos que no que desaparezcan los enfermeros. Un médico al final es un técnico con conocimientos, tal, el enfermero muchas veces lo que necesita es, enfermera, es tener ese contacto personal que una máquina no puede tener y por lo tanto desaparecerán antes las labores más técnicas que las labores más empáticas. Hay una pregunta que te quiero trasladar y es si todo esto que estás comentando y que debiera de tener una armonización, un determinado consenso para de alguna manera poner límites en su desarrollo, si crees que puede llegar un momento en que si no se hace un uso adecuado de toda esta tecnología, nos manipulen de tal manera que la realidad que conozcamos o la realidad que vayamos a desarrollar esté absolutamente condicionada. Se me ha olvidado comentar antes, Europa ahora mismo está sacando unos planes de digitalización, de transformación digital muy importantes. A España tiene asignados, por ejemplo, 30.000 millones solamente para digitalización. Es decir, hay una oportunidad muy buena para avanzar también en Europa en este campo. Sí, yo imagino un mundo en el cual
y ahora mismo el otro día sacaba Apple, sacaba unos cascos de visión de realidad virtual. Vamos a colocarnos todos, vamos a ir posiblemente a pasar de los cascos a las gafas, de las gafas a las lentillas y después posiblemente a tener incorporados en los mismos ojos y los oídos o a nivel no ya sensorial, sino en el nervio óptico ya directamente, que tengamos incorporado sistemas de inteligencia artificial que nos permitan pues filtrar los colores, ver también en infrarrojo, cualquier cosa así. Todos estos sistemas son susceptibles de ser manipulados. Hay otro capítulo en la serie Black Mirror en la cual hay unos soldados con unos cascos y tienen que matar a los zombies que hay en la población. En realidad no son zombies, lo que pasa es que ellos los ven como zombies. Lo que está ocurriendo ya es que no solamente lo que vemos pasa con los vídeos manipulados, sino también lo que leemos y lo que escuchamos viene determinado